Hola, ¿cómo andan todos? Bienvenidos a este panorama de la música uruguaya en 5 videos. Espero que estén bien, que hayan escuchado mucha música. Y hoy vamos a hablar de la década del 80. Como les decía antes, por supuesto que el dividir las cosas por década no quiere decir que haya cortes abruptos en el fin de los 70 y el principio de los 80. Lo que sí es que, por ejemplo, la década del 70 va a estar marcada por el comienzo de la dictadura, con el exilio de varios músicos, con el comienzo de otros en condiciones muy difíciles. La década del 80 también va a estar marcada, pero por el final de la dictadura y por el comienzo de una apertura que también se va a ver en la música. Y la música popular justamente jugó un rol muy importante en todo esto. Hablábamos a lo último del video pasado de que el canto popular, o sea que a partir de los espectáculos de los que iban cantando, de otros músicos como la Rorra Carrero, de todo un movimiento folclorista también, estaba Carlos María Fossati, Carlos Benavides, y de la influencia de los que iban cantando, que a su vez fue un punto de partida importante para músicos más jóvenes que surgían en ese momento, como Fernando Cabrera, Mauricio Ubal, Rubén Olivera, Mariana Ingol, Estela Mañone, Leo Maslía. Se va a conformar un movimiento muy variado estilísticamente, que se va a englobar con el nombre de canto popular y que va a ser muy importante justamente lo que les decía en la resistencia cultural contra la dictadura. En festivales masivos de canto popular, en lugares como el Peñarol, el Cilindro, el Estadio Francini, hasta el Estadio Centenario, pero también en espectáculos en salas teatrales, que el teatro independiente también se va a volver un foco de resistencia a la dictadura y la música popular va a acompañar a eso. En la década del 80, la apertura que significó el triunfo del no en el plebiscito de 1980 también significó una apertura para la música. Uno de los signos de la resistencia a la dictadura fue la canción A Redoblar de Rubén Olivera y Mauricio Ubal, que grabó el grupo Rumbo en 1981 en el disco Para Abrir la Noche, que ahora pueden hacer una pausa y escuchar esa canción. Si el comienzo de este nuevo movimiento de fines de la década del 70 estuvo pautado por los sonidos acústicos, las guitarras, lo austero, en parte motivado por tal vez por las necesidades de tocar en lugares pequeños, sin amplificación, pero también como una postura ideológica. En los 80 van a haber nuevos colores en la música uruguaya. Como siempre, una vez más, no quiere decir que no los hubiera antes, porque teníamos la música de Radar, la música de OPA, como vimos, y también, por ejemplo, que no la nombramos, la música tropical, que a mediados de los años 70 hasta fines de los años 70 tuvo una época de oro también, y la va a continuar en los 80 y en los 90. Esos nuevos colores están dados por ejemplo, la influencia de OPA, la llegada breve y fugaz de Hugo y Osvaldo Fattoruso a Montevideo, los cruces también de Rada, que estaban en Buenos Aires, a Uruguay, pero también con discos de nuevos artistas, por ejemplo, Jaime Ross, del que habíamos hablado en el video pasado, que hizo su primer disco en 1977, que en 1981 va a ser el disco Aquello, va a volver a Montevideo, va a ser Siempre son las 4, se va a tener que volver a ir obligado a Europa porque la dictadura le prohíbe tocar, luego de un recital en vivo donde él dedica justamente la canción Aquello al Sabalero, uno de los artistas prohibidos, y va a volver definitivamente en 1984. En esos tres discos, Aquello, Siempre son las 4 y Mediocampo, que no lo había nombrado, que es el disco que hace a su vuelta definitiva a Uruguay en 1984, está el germen de lo que es la música de Jaime, tal cual la conocemos hoy, y que lo transformaron en los músicos, los artistas más populares en la historia de la música uruguaya. En Aquello, por ejemplo, está la canción Los Olímpicos, una de las primeras murgas canción de Jaime Ross en hacerse populares, no todavía masivamente, pero sí en empezar a dar a conocer su nombre. En Siempre son las 4 está Adiós Juventud. Y con Mediocampo, Jaime va
a traer desde Europa los sonidos de la New Wave y del rock de los 80 mezclados con sus influencias montevideanas, con la murga, con el candombe, por ejemplo, en canciones como Durazno y Convención o como Los Futuros Murguistas. Y va a seguir en la línea de una psicodelia uruguaya, por llamarla de alguna manera, que estaban siempre son las cuatro, en canciones como Pirucho. Y lo que les decía de la New Wave, Luces en el Calabró, Una vez más, Nunca fuiste al cine, por ejemplo. Una vez más, les digo, hagan una pausa y escuchen Jaime Ross. Les recomiendo las canciones que les voy a poner acá abajo. Volviendo, yendo un poquito para atrás, a inicios de los 80, también un disco fundamental y una figura fundamental de la música uruguaya es Jorge Galemire, que, ¿se acuerdan cuando hablamos de Darnos Chance? Les había contado que él había sido el arreglador y el principal instrumentista del disco Sansueña, también había formado parte del inicio de los que iban cantando, y en 1981 hizo su primer disco Presentación, que, como lo venía haciendo Jaime Ross también, aporta una combinación de dos mundos de la música uruguaya, que son el de la canción de autor y el del, por llamarlo de alguna manera, candombe fusión, más vinculado al jazz rock de, por ejemplo, Opa y los discos de Rada. Por ejemplo, en Presentación, Galemire compone con Darnos Chance, compone con Mauricio Ubal, pero también en el disco hay temas que remiten a los discos estadounidenses de Opa, incluso con la participación de Hugo Fattoruso en los teclados. 2 años después, Galemire va a hacer Segundos Afuera, su segundo disco, donde va a profundizar en esas búsquedas y en esas combinaciones y va a lograr uno de los discos más importantes tal vez de la década, por mucho tiempo, un disco casi imposible de conseguir, que por suerte hoy se puede escuchar en todos los sitios de streaming y que les recomiendo nuevamente pongan pausa y escuchen alguna de las canciones que están acá abajo. La primera mitad de los 80 también nos va a traer discos claves de músicos como Fernando Cabrera, con su primer disco solista, Viento en la Cara, Leo Maslía, el grupo Rumbo, Mariana Ingold, antes del primer disco de Mariana Ingold, que sea en el 86, el disco del grupo Travesía, donde estaba Mariana, pero estaba Estela Magnone y Mayra Hugo, después Flavia Ripa, uno de los primeros discos de un grupo completamente femenino, que se grabó en 1983, y también el disco Cuerpo y Alma de Mateo, el retorno de Mateo a la grabación luego del disco Mateo y Trasante que se había dado en el ya lejano en esta época, en 1976. Un disco clave en la discografía de Mateo y en la banda de sonido de la música uruguaya. Pueden escuchar, por ejemplo, Nombre de Bienes de ese disco. En 1985 retorna la democracia uruguaya. Junto con ese retorno se va a dar un nuevo movimiento de rock digamos explícito, porque lo que venían haciendo Jaime Ross, Fernando Cabrera, Galemire también se podría denominar como música de raíces rockeras. Pero estas nuevas bandas de gente muy joven, prácticamente adolescente, traen una nueva sonoridad a la música uruguaya derivada del punk y de la new wave, una visión a la uruguaya del punk, que en realidad era un movimiento que había surgido en la segunda mitad de los 70, pero que claro, la dictadura había hecho que no solo la música, sino toda la cultura viviera como un aislamiento, ¿no? Por la falta de información, por la censura. No solo se da la apertura democrática, sino que también se da de que muchos uruguayos vuelven del exilio, muchas veces con sus hijos ya adolescentes, y estos adolescentes traen discos e información de cosas que no se conocían acá. También
ese movimiento rockero que va a irrumpir en 1985 tiene que ver con una generación que había vivido toda su infancia en la dictadura, bajo la represión, y que necesitaba una música liberadora, y bueno, el punk y todos sus derivados eran un buen canal de comunicación para eso. La banda de ese movimiento que primero se dio a conocer fueron Los Estómagos, que habían empezado en 1983 con muy poca difusión fuera de un grupo muy pequeño de público, pero que en 1985 graban su primer disco, Tango que me hiciste mal. Como son los primeros en grabar, aparecen como los líderes de ese movimiento rockero, como por lo menos la cara más visible. Luego, un año después, van a aparecer los primeros discos de Los Traidores, Montevideo Agoniza, y el primer disco de Los Tontos. Los Traidores con un sonido más punk, Los Tontos con un sonido tal vez más new wave, influenciado por The Police, y a diferencia de las otras bandas, usando como principal elemento el humor absurdo, no por ello menos crítico que el lenguaje de las otras bandas, pero usando justamente el humor como arma principal. La conformación del movimiento, que como lo del canto popular, nunca fue un movimiento homogéneo, sino con bandas muy distintas, pero la idea de un movimiento de rock se va a dar a partir del compilado Graffiti, que salió a fines de 1985, con canciones de Los Estómagos, Los Traidores, Neo 23, ADN y Los Tontos, con su himno de los conductores imprudentes, El Quiero Puré, que va a ser una de las canciones que va a trascender el ambiente rockero y se va a transformar en un hit popular difundido en todas las radios, no solo en las radios de rock, y que va a hacer incluso que Los Tontos no solo sean la banda más popular de ese movimiento, sino incluso que tengan su propio programa de televisión donde van a dar también cabida a todos los demás músicos. Ese compilado Graffiti se presentó en el Teatro de Verano en la Navidad de 1985 y fue el primer recital masivo de ese movimiento. Otro hito de ese movimiento va a ser el primer Montevideo Rock, realizado en 1986 en la Rural del Prado, donde no solo va a haber grupos uruguayos, sino que va a haber bandas argentinas y brasileñas, un festival que se va a transformar en una reunión de las principales bandas del Cono Sur, ¿no? Va a estar Sumo, por ejemplo, va a estar Legión Urbana, va a estar Fito Páez, y van a estar Los Estómagos, Los Traidores, Los Tontos, y también, por ejemplo, Fernando Cabrera con su banda rockera. Esta nueva movida del rock no estuvo exenta de polémica. Como había pasado con el surgimiento del rock en los 60, también se habló de que estos nuevos jóvenes que hacían rock hacían una música alienante o imperialista, que poco tenía de uruguayo. Pero si hoy lo vemos, en realidad este movimiento rockero era muy uruguayo y tenía también sus raíces y sus grandes influencias de la música uruguaya, donde estaba presente el tango, donde estaba presente también la austeridad en la sonoridad, no en este caso acústica, pero sí por el lado eléctrico. Los Estómagos o Los Traidores también eran muy austeros sónicamente. Y también estaba la influencia de la milonga de Citarrosa. Si escuchamos, por ejemplo, Flores en mi tumba de Los Traidores, van a ver que la guitarra tiene un eco de las guitarras de Citarrosa. Este movimiento del rock también, como el anterior, de inicios de los 70, fue muy breve, prácticamente de 1985 a 1989. Terminó con la década y simbólicamente, así como el inicio del movimiento, podemos hablar de que fue el primer disco de Los Estómagos, simbólicamente el fin de este movimiento fue el último recital de Los Estómagos donde anuncian su separación. No quiere decir que el rock volvió a terminar en 1989, pero sí terminó la idea del movimiento de rock uruguayo, pero que va a dejar sus semillas y que en los 90 va a continuar de maneras distintas y con propuestas
muy diferentes. No solo hubo rock con la recuperación de la democracia. Los artistas de los que hablábamos antes, como Fernando Cabrera, como el hermano Carrero, como Mariana Ingol, Leo Maslía, siguieron también una trayectoria donde fueron también haciendo cosas distintas y aumentando su popularidad. El caso paradigmático es el de Jaime Ross, que luego del disco Medio Campo, al año siguiente, estrena su canción Brindis por Pierrot. Va a significar la popularidad masiva de Jaime Ross, el comienzo de la popularidad masiva de Jaime Ross. Pero además, esa canción que se va a escuchar en todos lados y que va a trascender por completo las fronteras de la música, podríamos llamarla carnavalera, va a elevar la figura de Washington Canario Luna a una estrella popular. El Canario Luna era ya una figura mítica para el ambiente pequeño de la murga y del carnaval. Su voz solista, esa voz de la calle que aparece en Brindis por Pierrot, va a despertar una fibra en los uruguayos que tal vez no sabíamos que teníamos, y va a ser una nueva marca de identidad para todos nosotros y para la cultura uruguaya. La murga, hasta ese momento, más allá de los experimentos de los olimareños y del sabalero de los que habíamos hablado, era un género que estaba recluido al carnaval. Se cantaba tal vez en un asado, pero no se consideraba parte de la identidad uruguaya o de la identidad musical uruguaya. A partir de Brindis por Pierrot, la murga va a ser una parte central de lo que nosotros llamamos identidad. Es difícil imaginarse hoy por hoy a la música uruguaya sin ese componente murguero tan importante. Pero lo cierto es que fue a partir de Brindis por Pierrot que se despertó ese camino y que se inició ese camino de la canción murguera y que se volvió tan masivo. La masividad de Jaime Ross, por supuesto, va a seguir, va a aumentar en los 90, junto con otros fenómenos que también se van a empezar a ser más populares en la década siguiente. Vamos a seguir con eso en el video próximo. Escuchen Brindis por Pierrot y las canciones que les dejo aquí. Nos vemos ahí.